Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia por Científicos y Científicas. Estamos juntos y juntas para compartir una nueva temporada con más ciencia. Este año incorporamos mucho contenido, tenemos columnas, tenemos secciones y temas nuevos, como por ejemplo, qué lugar ha ocupado la diversidad de género y ocupa en el desarrollo científico de nuestro país y de nuestra región. También vamos a conocer algunas excentricidades de la ciencia, podemos decir, con algunas historias que tienen que ver con la ficción y la ciencia, algunas explicaciones científicas de la cultura popular, de contenidos que todos y todas conocemos. Pero lo más importante es que vamos a poder compartir la ciencia que se hace en nuestra región, en nuestra universidad, en Abra TV por el 29.1 de la TDA y también en nuestras plataformas y redes sociales. Para eso empezamos ya con las noticias científicas. Un libro de la UNICEN reflexiona sobre las pospandemias desde una mirada histórica. Esta semana se dio a conocer la edición del libro Volver al después del contagio, las pospandemias argentinas, de la colonia a nuestros días. El trabajo propone reflexionar sobre las pandemias desde una perspectiva histórica y generar un aporte para volver a analizar contextos de epidemias y enfermedades, mostrando esos escenarios pospandémicos. El material fue coordinado por las investigadoras Yolanda de Paz Trueba, Olga Echeverría, Silvana Gómez y Lucía Leonetti. Lo editó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido como CLACSO, y la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Cada capítulo del libro está escrito por investigadoras e investigadores de la UNICEN, pero también de otras universidades del país y del mundo. Se puede conseguir en el área editorial de la UNICEN. La UNICEN, nuestra universidad, trabaja para que sea el proyecto, que la universidad sea el proyecto de futuro de más adolescentes. Un equipo interdisciplinario de las sedes de Azul, Olavarría y Quequén está diseñando una estrategia para llegar a más estudiantes de secundaria de la región que por diversas razones sociales o culturales no tenga todavía en su horizonte de expectativas el deseo de continuar una carrera de grado. Investigadores de la Facultad de Veterinarias de Tandil están entre los mejores del mundo. La plataforma research.com publicó un listado de 1.000 científicos y científicas líderes en sus áreas de estudio. En ciencia animal y veterinarias hay 4 investigadores de la UNICEN que están encabezando el ranking. Ellos son Carlos Lanusse, Adrián Lifschitz, Luis Álvaros y Guillermo Birkel, todos del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, el CIVETAN. La jerarquía que hace esta web se establece de acuerdo al número de veces que hayan sido citados sus estudios por otros estudios e investigaciones del mundo. Y esto, por supuesto, refleja el impacto que sus investigaciones tuvieron en su disciplina científica. Según este ranking, entonces, la UNICEN es la institución nacional con mayor contribución al desarrollo científico en el campo de la ciencia animal y veterinarias. Apuntamos ahora los cañones a otra dirección porque estamos en el piso con 2 investigadores de la UNICEN y también de CONICET, que son Julio Merlo y Marcelo Stipchitz, que están descubriendo y desmitificando la historia de los fuertes de Tandil a partir de un cañón. ¿Cómo es eso? Buenos días. Bueno, no solo a partir de un cañón, sino también de todas las investigaciones que venimos realizando en Tandil y en la zona sobre fuertes y fortines, todo relacionado a lo que fue el avance de frontera en el siglo XIX. ¿No? Todo el avance, digamos,
eurocriollos sobre territorio de pueblos originarios, ¿no? ¿Y cómo llega esta investigación a sus manos, este tema? Bueno, en realidad, sinceramente, nosotros ya venimos desarrollando desde muchos años la investigación en lo que es siglo XIX, pero en Tandil lo aceleramos un poquito más después de que surgió mucho el tema de los túneles del Fuerte Independencia. Ahí empezamos a decir, bueno, tenemos que abocarnos más a esto para dar una respuesta más clara sobre estas cuestiones que obviamente que los túneles no tenía el fuerte, y bueno, poderle explicar, y sobre todo a la gente, poderle explicar realmente por qué decimos que no eran túneles del fuerte, ¿no? Por ahí esas cavidades que se encuentran. Claro. Vos sos arqueólogo. Bien. Y vos sos físico. ¿Cómo es la convivencia, el trabajo conjunto? Bueno, acerca de la convivencia es espectacular. Ya con Julio nos conocemos hace mucho tiempo. Y Julio ha tenido la diferencia siempre de tenernos en cuenta cuando surgen cosas de metales. Bueno, donde trabajo, en el Instituto de Física de Materiales de Tandil, estudiamos materiales, como el nombre bien lo indica, pero básicamente la formación que tenemos de base, la mayoría de los integrantes, es en metales. En particular, en mi grupo de trabajo, somos fuertes, por así decirlo, tenemos mucha formación en aleaciones base cobre y base aluminio, y la verdad es que estudiar piezas de hierro está buenísimo porque nos abre un poco el panorama a otros diagramas de fase, a otras familias de aleaciones. Y en particular, este tipo de aleaciones que son de cierta antigüedad nos permite conocer un poco más acerca de la historia de la metalurgia, que básicamente es nuestro tema de investigación. Bueno, contabas hoy que descubrieron algunas cosas que se creía de una manera y no lo son. Bueno, ¿cómo fue eso de qué creían que iban a investigar y qué terminaron investigando en realidad? Sí, en realidad, bueno, siempre fue la idea de investigar el fuerte en sí. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el Fuerte Independencia está después que se construyó la ciudad. Entonces, evidencias claras de su estructura, de toda su interacción, no la tenemos. Y muchas veces, para tener esta información, nos basamos en investigaciones de otros lugares, ¿no? de otros sitios arqueológicos. Y bueno, ahí empezamos a investigar y ver este tema de, primero, la ubicación del fuerte. Y esto tiene, digamos, una importancia en el sentido de ver cuál era la estrategia, ¿no? de ubicación del fuerte y después de ver en qué lugares podemos empezar nosotros a excavar, a encontrar evidencias, porque vuelvo a insistir, al estar en un contexto urbano, gran parte desapareció. Entonces, acotar más, por ejemplo, a patios de viviendas o espacios públicos, uno implica que tenga que hacer un detalle más preciso, digamos, ¿no? Claro. Estamos viendo ahora en las imágenes, si nos quieren contar qué es lo que estamos viendo. Sí, bueno, lo que estábamos viendo. Está perfecto. Lo que empezamos a hacer, que esto fue un inicio que se hizo el año pasado, recién arrancamos con el tema, primero de ver el asunto de qué pasaban con los cañones del fuerte, ¿no? Que muchas veces están ahí en un lugar que por ahí pasan desapercibido, o también mucha gente, y sobre todo los turistas, la mayoría están en el Parque de la Independencia, piensan que ese era el fuerte, ¿no? Claro. Y entonces dijimos, bueno, primero tratar de dar una respuesta a esto, decir que la gente no se siga confundiendo, que no era el fuerte, no era la estrategia de tener un fuerte en un cerro, ¿no? Para, bueno, controlar lo que tenían que controlar, que después lo podemos hablar. Y bueno, el año pasado se decidió, digamos, hicimos un convenio con la municipalidad, lo cual la municipalidad nos aportó los insumos como para poder extraer un cañón y llevarlo al laboratorio del IFIMAT para empezar a trabajarlo. Con respecto a el tema de, bueno, ¿por qué no poner un fuerte arriba del cerro y estar donde estaba, en la zona más alta del valle, de entre sierras, digamos, de Tandil? Era algo estratégicamente pensado, y el tema de los cañones tiene mucho que ver, más que nada para defenderse de posibles invasiones extranjeras, posibles invasiones de potencias europeas, como hubo dos casos muy claros, que fueron las invasiones inglesas
y las invasiones que se producen después de que se funda el fuerte en 1827. O sea, ¿no? que no era para defenderse de los pueblos originarios como por ahí se cree popularmente. Exacto, no era, digamos, de hecho con los pueblos originarios, primero que los pueblos originarios no eran tan guerreros como muchas veces se los pintó, digamos, ¿no? Eran más de negociar y obviamente un fuerte no hubiera podido funcionar o hubiera continuado su funcionamiento si no establecía buenas relaciones con los pobladores locales, claro, ¿no? Milenariamente. Entonces, evidentemente, toda esta estrategia no estuvo pensada para atacar los malones, que son, claro, entre comillas, porque no eran tantos, ni a atacar a los indios. Sí, hubo, digamos, errores que se cometieron, digamos que Martín Rodríguez cometió y todo en algunos momentos con las comunidades originarias, pero el objetivo principal era defenderse del riesgo de invasiones extranjeras. Qué bueno que esta investigación permite desmitificar no solamente datos, ¿no?, de dónde estaba el fuerte, sino, y bueno, para qué servía, sino también rompe estereotipos respecto del rol, del comportamiento que tenían tantos unos y otros, y que no era esa representación de los indios todo el tiempo atacando y aguerridos y bueno, violentos de alguna manera. Claro. Me interesa también mencionar que trajeron algo y me gustaría, Marcelo, que lo cuentes. ¿Cuál fue tu intervención? Y contanos qué es lo que trajiste para mostrar. Mira, básicamente, como dijiste, somos físicos, pero empezamos a hacer trabajos de espeleología, porque lo primero que tuvimos que hacer es limpiar el cañón. O sea, nosotros pensábamos que el cañón iba a tener un depósito de tierras de diferentes tiempos. Contemos con que al menos hace 100 años que están parados ahí y que muchos ya desde chicos le poníamos cosas adentro, porque la verdad es cierto, hacíamos eso. Y bueno, y encontramos una serie de cosas. Por ejemplo, lo que está en la bolsa es lo que empezamos a encontrar más en la superficie, digamos, más cerca de la boca, porque, digamos, como para ubicarnos de alguna manera. Pero en la medida que íbamos entrando, íbamos encontrando diferentes cosas. La verdad es que llegó un punto que pensábamos que nos habíamos encontrado con piedras, y ahí apareció la bala. A ver, la primera bala. ¿Tocar? Sí, la pueden tocar. Fuerza, ¿eh? Oh, hay que ir al gimnasio para esto. No y más o menos 5 kilos. ¿Puedo contar lo que pesa esto? ¿Cuánto? Más o menos 5 kilos. 5 kilos, bueno. Hay que tener en cuenta que para arrojar esa bala, este tipo de cañones, digo, como para agregar algo más a lo que decía Julio, son cañones navales, al menos este. Había que poner unas 2/3 partes del peso de esta bala para que, bueno, tenga una propulsión razonable y que tenga el alcance que ellos esperaban, que era alrededor de 200, 300 metros, claro. O sea, no mucho más. Bueno, esto lo encontramos más o menos en la mitad del cañón, seguimos trabajando, tratando de llegar hasta el fondo, y encontramos otra bala más que está partida, está en el fondo del todo. ¿Cuánto mide el cañón cuando decís que está entre... Es más o menos 1,70 m de la profundidad del tubo, propiamente dicho. ¿Por qué queremos llegar hasta el fondo? Porque desde el punto de vista arqueológico hay algunos datos que queríamos recabar, porque de acuerdo a cómo sea el fondo mismo del tubo del cañón, justo lo estamos viendo, podemos tener, podemos tener una idea de más o menos en qué época fue fabricado. O sea, cambian de ser planos a ser cóncavos, y bueno, y eso sería un primer indicio. Y el segundo indicio que quisiéramos rescatar es empezar a trabajar ya con material del cañón. O sea, lo que vamos a hacer es sacar algún tipo de muestra, como podrían llegar a ser algún tipo de virutas o cosas por el estilo. De hecho, el municipio nos ha otorgado la posibilidad de que si necesitamos cortar algún pedacito, también podríamos llegar a cortarlo, y a partir de ahí estimar a través de la microestructura el tipo de material que es y aproximadamente el tiempo que hace que está fabricado. Con el tipo de material no tenemos dudas que es un cañón de hierro. Lo que sucede es que a lo largo de la historia las fundiciones de hierro fueron bueno, cambiando mucho hasta el día de hoy. De hecho, que logramos fabricar aceros, pero en esa época, estoy pensando que, qué sé yo, siglo XVII, siglo XVIII, no se podría fabricar, o sea, no se podía fabricar acero como el que conocemos hoy. El concepto de un horno, de un alto horno, estaba en desarrollo. Entonces creemos que este cañón está más o menos por ahí al medio. O sea, que los que esperamos encontrar son una fundición de hierro rica en algunas fases propias del hierro, pero bueno, no sabemos nada hasta que no podamos mirarlo al microscopio. Y la verdad es que
Al día de hoy, todavía con la pieza del cañón propiamente dicha, no nos hemos podido meter, porque hemos trabajado mucho en toda la limpieza. De hecho, logramos limpiar el oído del cañón. El oído del cañón, bueno, no, ahora ya no está, pero es un agujerito que está al fondo del todo, que es por donde se ponía la pólvora y se hacía estallar el cañón, digamos. Ahora la parte... lo estamos viendo nuevamente. Bien. Eso que está ahí, atrás de la flor, que se ve, ese agujerito en el fondo, acompañado con una canaleta, eso se llama oído. De hecho, encontramos que ese oído estaba encamisado, que eso sí no dice nada en la bibliografía, así que para nosotros era como toda una novedad. Que por supuesto, novedades que le vamos contando a Julio, porque desde el punto de vista de la física del material, todavía eso no nos aporta mucho. Claro. Sí nos van a aportar las balas. O sea que está buenísimo porque ustedes encuentran algo, lo pueden datar o bueno, especificar técnicamente, pero necesitan sí o sí, para poder interpretar eso, del aporte de otras ciencias, como por ejemplo la arqueología, es bien interdisciplinario. Absolutamente. Y la gente de historia, no olvidemos. O sea, la gente de historia nos permite ubicarnos temporalmente, básicamente. Recién hablaba de la flor que tiene el cañón ahí. Si uno no supiera de las amistades que ha tenido España y Francia durante alguna época de la historia, uno ya se tiraría de cabeza a decir es un cañón francés. Claro. Con lo cual todavía no podemos decirlo. Claro. O sea, eso por ahí sí nos podría llegar a decir algo en el momento que tengamos una pieza del cañón y podamos analizar la microestructura y ver qué tipo de hierro, que eso sí se conoce, qué tipo de hierro, de qué tipo de hierro estamos hablando, y a partir de ahí comparar esas microestructuras con otras que han encontrado otros autores de diferentes países. Está buenísima la investigación que están haciendo porque tiene de todo, y uno de los aspectos más importantes es que esto interesa directamente a la comunidad porque habla de nuestra historia y nos hace redescubrir y desarmar, bueno, esto que decíamos, ¿no? Cuestiones que creíamos establecidas. ¿Cómo fue la recepción en la comunidad de estos bueno, hallazgos y análisis suyos? Bien, un poco agregando lo que él decía del tema interdisciplinario, es fundamental para poder trabajar todo esto, si no, obviamente es imposible desde una disciplina abordar por ejemplo, el aspecto específico del cañón. Bueno, ellos nos aportan y a su vez nos vamos reconstruyendo entre todos, ¿no? También en el grupo hay historiadores, geólogos, ¿no? Hay una chica, Carla Dátola, que se está encargando, que es del equipo de Marcelino, y Gianni se está encargando de juntar toda la documentación original en relación a todo el tema del cañón y el tema del fuerte, ¿no? Y en la comunidad el impacto fue más de lo que esperábamos realmente. Inclusive toda esta investigación es como que vamos descubriendo, a medida que nos vamos metiendo, vamos descubriendo cosas nuevas y nos van surgiendo ideas nuevas, planteos nuevos, hipótesis nuevas, ¿no? En relación al análisis del metal o lo que estamos encontrando adentro. Recién hablábamos de la bolsita, ¿no? Que tiene hasta, en la superficie hasta tiene tapitas bien, perdón, las trabitas de las latas de cerveza, por ejemplo, ¿no? Es decir, un cañón que a lo largo de los años se ha ido rellenando también con rocas, posiblemente cuando los chicos por ahí que lo van rellenando, y es como que fuimos haciendo la excavación de la boca del cañón, ¿no? Que acá hay una chapita de cerveza, exacto. Cerveza. Claro. Sí, eso de los primeros niveles, exacto. Sí, claro, bien. Hay las semillas también del eucalipto, ahí de la zona, que está plantados en el parque. ¿Por qué conservan todo esto que uno por ahí, al no dedicarse, pensaría que sería material de descarte? Es verdad. Cuando te decía que queríamos llegar al final del cañón, eso fue una primera idea porque nosotros teníamos pensado tratar de mirar el fondo, pero no nos dimos cuenta que con ese interés podíamos llegar a toparnos con una bala. Toparnos con una bala significa que podría haber sido disparado o no. Incluso nos encontramos con 2 balas. Así que a lo largo de toda esa trayectoria pensamos que nos podríamos encontrar con otros indicios de disparos o no. Y una de las cosas que queríamos ver, cuando encontramos la primera bala, es llegar hasta el fondo para ver si había pólvora. O sea, todavía no sabemos si se usó. No podemos decir nada de eso. Que seguramente se ha usado, sí, pero no sabemos en qué momento realmente se dejó de hacerlo y incluso si se usó en Tandil. O sea, porque la verdad es que lo que nos dicen los chicos de historia es como muy contradictorio, tenemos información de todo tipo. Pero con respecto a la pólvora que hay al fondo, encontramos materiales que están muy degradados y ahora estamos trabajando
de alguna manera con otros grupos que nos ayuden a interpretar el tipo de material que hay ahí. O sea, que eso es un poco la historia de explorar adentro del tubo. Bueno, esperemos que lleguen al final, al fondo del cañón y al fondo de esta investigación para conocer mucho más de la historia de Tandil y también, en definitiva, de nuestra región, porque esto va a aportar también a otras investigaciones que se están haciendo similares en toda la región central bonaerense. Muchas gracias por compartir este programa hoy con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarnos. Bueno, agradecerle también, obviamente, a la Facultad de Ciencias Sociales, al INCOAPA, al IFIMAT, a la municipalidad también por permitirnos, digamos, sacar el cañón al patrimonio de la municipalidad, a la Secretaría de Ciencia y Técnica también de la universidad por todo el aporte económico y logístico que nos facilitan y bueno, y sí, digamos, seguiremos y esperemos tener más resultados. Bueno, esperemos que cuando los tengan nos lo vengan a contar porque sí, seguro, la tarea de divulgación es muy importante también, así seguro. Que bueno, y por supuesto la financiación como recién decían. Así que nosotros nos vamos a quedar pensando en todo lo que puede aportar un cañón, un pedazo de metal, pero sobre todo el trabajo conjunto y el que los otros y las otras nos ayuden a pensar cosas nuevas. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más Ciencia por Científicos y Científicas. Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas, ahora para estrenar columna, la columna de Marina Adamini. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, es investigadora de CONICET y de nuestra universidad, de la UNICEN, y además es secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Ella nos va a contar el antes de todo lo que le contamos siempre, es decir, cómo llega uno o una a convertirse en investigador científico, a través, en parte, de su experiencia, pero también de lo que conoce justamente por desempeñarse en el rol en el que está. A ver, ¿qué nos cuenta Marina? ¿Será todo en función del esfuerzo individual? Vamos a ver. Mi nombre es Marina Adamini, yo soy socióloga, doctora en Ciencias Sociales y actualmente trabajo como investigadora de CONICET en el IGES de la Facultad de Ciencias Humanas en la UNICEN, donde actualmente me desarrollo como secretaria de Investigación y Posgrado. El objetivo de esta columna es reflexionar sobre qué se necesita para ser científica, para ser científico. Esta pregunta, que puede parecer o merecer ser respondida con una lista de ítems en un currículum, es una pregunta que merece ser respondida en términos colectivos, en términos contextuales. ¿Qué implica esto? A partir de mi experiencia como becaria y después como investigadora, voy a buscar recorrer los diferentes elementos contextuales y grupales que condicionaron y provocaron que hoy sea científica. Ingreso al mundo científico, en mi caso, en 2010, como becaria de investigación en el CEIR, un centro de investigaciones laborales, pero no ingreso solamente a partir de mi aplicación a una convocatoria de becas, sino que ingreso en un contexto particular de políticas científicas activas que se estaban dando en nuestro país a partir de 2003 en el marco del gobierno kirchnerista, en el cual se dieron ciertos hitos y ciertos gestos de reconocimiento al mundo científico, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la repatriación de científicos y científicas que se encontraban investigando en el exterior, el incremento de la cantidad de becas, el incremento de los salarios. Entonces, es en este contexto en el cual se promueve que muchos jóvenes, como yo, puedan ingresar al mundo científico. Pero, ese contexto es un contexto que merece ser comparado con el contexto anterior, de la década del 90, en el cual había un ministro de Economía que había enviado a una socióloga e investigadora de CONICET a lavar los platos, en el cual los salarios eran magros, en el cual muchos científicos tenían que emigrar para poder desarrollar su carrera. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué se necesita para ser científico? En primer lugar, hay que decir un contexto de políticas científicas activas. Pero además hay que pensar en aquellos recursos individuales que son evaluados al momento de ingresar al mundo científico. Pero estos recursos individuales que uno puede listar como
presentaciones en congresos, el desarrollo de tesis de investigación, publicaciones en revistas científicas. Son construcciones colectivas. ¿Qué implica esto? Que uno no aprende espontáneamente qué se necesita para ingresar al mundo científico, sino que ese aprendizaje se da con otros y con otras, en el contacto con una directora o un director de investigación, un docente que es investigador, en el cual se van tramando grupos de investigación en los cuales uno va aprendiendo esos trucos del oficio. Por eso es importante que, además de mantener y de fortalecer las políticas científicas activas en términos estatales, las propias facultades, las propias universidades desarrollen y promueven espacios de socialización académica, grupos de investigación, becas de investigación, en donde cada vez más jóvenes puedan desarrollarse como científicos para que cada vez haya más y mejores científicos y científicas que contribuyan al desarrollo productivo y social de nuestro país. Como decía Marina, para hacer ciencia se necesita el apoyo de muchos actores de la sociedad. Y uno de ellos es la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNICEN, cuyo principal referente es Pablo Lotito, que está con nosotros acá en el piso. Bienvenido. Gracias. Pablo, contanos cuáles son las principales líneas en las que está trabajando la CECAT, que son principalmente 3, pero contanos cuáles son. Bien, la CECAT es la que se encarga de ejecutar la política científica que nos define nuestro rector, ¿no? Y por lo tanto distribuye el presupuesto que la UNICEN, que la universidad, destina a esa función, pero también desde hace unos años contamos con un presupuesto extra para el fortalecimiento de las actividades científicas, y dentro de ese presupuesto hemos hecho o definido o diseñado junto con nuestro consejo asesor, que está formado por los secretarios de investigación de las distintas facultades. Hemos hecho varias convocatorias a proyectos de investigación. También tenemos una línea muy importante de divulgación de la ciencia, y también toda la cuestión de administración de los núcleos de investigación, de sus proyectos de investigación y del programa de incentivos del Ministerio de Educación, ¿no? A la vez, la Secretaría tiene otras subsecretarías que tienen que ver con la vinculación tecnológica, que tienen que ver con la administración de todos los proyectos de agencias externas a la universidad, como la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, o como la Secretaría de Políticas Universitarias, etc. Tienen el PIO, el JOVIN y el PEIDIT. ¿Qué son estas siglas? Esos convocatorias forman parte de esta convocatoria que te mencionaba, con este plan de fortalecimiento de la ciencia y tecnología. Son convocatorias que diseñamos en nuestra universidad y que apuntan a financiar proyectos de investigación. Nosotros ponemos el foco en trabajo en equipo, en trabajo en proyectos de investigación, y no financiar directamente a los investigadores. Y entonces, para poder abarcar a todos los investigadores, a los que recién se inician y a los que ya están más avanzados, diseñamos esta convocatoria que tienen los INI, las becas INI, que están destinadas a financiar a estudiantes que quieren iniciarse en la investigación, los proyectos PIO, que son proyectos de investigación orientados, los JOVIN, que son como estos proyectos de investigación orientados, pero destinados a investigadores jóvenes, y los PEIDIT, que son proyectos de investigación estratégicos, los llamamos, ¿no? De investigación estratégica. En las primeras convocatorias de PEIDIT definimos unas líneas de investigación estratégica con nuestro consejo asesor, de los problemas que queríamos enfrentar. Todas estas convocatorias están orientadas a resolver problemas concretos de nuestra sociedad, de nuestra región, que tengan un anclaje territorial y en lo posible, transferencia a ese territorio, ¿no? Entonces, esas líneas estratégicas se habían definido en ese sentido.
Posteriormente lo que hicimos es eliminar las líneas y que si el proyecto era orientado hacia un problema estratégico, eso formará parte de la evaluación. Así que... O sea que, bueno, hay algunos criterios que hacen que algunas investigaciones se financien y otras a lo mejor no consiguen el financiamiento, pero no es porque no sean buenos proyectos de investigación, sino porque de alguna manera la ciencia es política. Es decir, hay una intencionalidad, un proyecto de universidad. Sí, por supuesto que es política. En esta convocatoria nosotros enfocamos en este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos que tengan anclaje territorial, que resuelvan un problema de la sociedad y que se comprometan finalmente a difundir esa resolución del problema o no, ¿no? Así que no sé si me olvido. Sí, estabas diciendo que, bueno, que la ciencia es política porque la propia universidad, la CECAT, tiene prioridades y le interesa poner el foco a la hora de financiar proyectos en algunas ideas más que en otras, sin desmerecer las que no llegan. ¿Cómo se eligen esas ideas? Exactamente. Esa era la pregunta. Bueno, los proyectos de investigación de nuestros investigadores son financiados por la universidad, pero también por otros organismos, por el CONICET, por la agencia, por la SIC. En estas convocatorias que yo aludí anteriormente, nosotros tratamos de que los proyectos tengan esa componente, ¿no?, territorial que decíamos, y eso forma parte de la evaluación. La evaluación no lo hace la CECAT, la evaluación la hace un grupo de investigadores elegidos en consenso en nuestro consejo, que evalúa también esa componente. Y desde hace 3 o 4 años venimos trabajando en qué es la interdisciplina. Eso sería muy importante algún día poder... Ustedes tienen una mirada particular de la interdisciplina. Sí, esto de trabajar en conjunto, investigadores e investigadoras que se han formado en diferentes áreas. Pero ¿qué significa para la CECAT esto? Para la CECAT significa... Primero hicimos todo un trabajo de saber qué era la interdisciplina, porque nosotros escuchábamos muchos términos: multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, pluridisciplina. Entonces hicimos un trabajo con una especialista en ese tema, que es Kuki Coria, que incluso produjo un libro con toda esa investigación. Y básicamente interdisciplina es poder resolver un problema complejo, y los problemas complejos son, me voy a ser un poco redundante, pero los problemas complejos son los que requieren un enfoque interdisciplinario. No es solo cuestión de sumar distintas disciplinas, sino que entre ellas logren plantear el problema, que ya es una cuestión difícil interdisciplinariamente, y posteriormente resolverlo, ¿no? Bueno, y además una cosa para agregar muy importante es que, como señalaste al principio, están apoyando la divulgación, la comunicación pública de la ciencia, y en ese sentido es que están dando su apoyo al desarrollo de este programa de este año, así que queremos agradecer particularmente a la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNICEN, porque gracias a ustedes este programa es posible este año. Así que bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros inaugurando esta nueva temporada hoy. Bueno, muchas gracias. Si puedo agregar algo sobre la difusión de la ciencia, nosotros entendemos que es muy importante la difusión de la ciencia, que se sepa qué hacen los científicos, que muchos científicos nuestros se enteren qué hacen sus vecinos científicos en la misma universidad, pero también nos parece importante dar cuenta a la sociedad de qué hacemos con los fondos públicos que usamos para financiar a nuestros científicos. Tal cual, porque esta ciencia se hace con la sociedad y no es un valor enunciado, sino que es literal, porque es con fondos de la sociedad. Así que perfecto lo que estaba señalando. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. ¿Cómo no? Llegó el momento de despedirnos de este primer programa de Ciencia por Científicos y Científicas. Las invitamos a reencontrarnos por Abra TV en el 29.1 de la TDA, en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales.
Queremos seguir compartiendo informes, noticias científicas, columnas nuevas y enfoques diferentes acerca de la ciencia que se hace en nuestro país, pero en especial en nuestra región. Esperamos que en este programa, como en los siguientes, se hayan interesado, se hayan sorprendido por nuestra ciencia y que estén cada vez un poquito más cerca. Nos reencontramos la próxima.